lo que hay es un cambio de comisión. Entonces, van a ver ustedes que la ausencia de acción se da en la fuerza irresistible, en los movimientos reflejos y los estados de inconsciencia. O sea, que la persona, independientemente de la voluntad, no lo hace más que por el actuar de la persona. Cuando dice ausencia de acción, fuerza irresistible, alguien está parado frente de un local donde hay una vitrina y pasa corriendo alguien y lo empuja y con esto quiebra el vidrio. Definitivamente él no tenía la intención de causar el daño, pero una fuerza irresistible, o sea, hay una acción material ajena a él. Los movimientos reflejos, alguien está de espalda y le hacen así, ¿verdad? Uno lo que hace es aquí, miren, y me ven bien. Y quizás el otro tiene cerca el rostro y le pega en la nariz y le lesiona la nariz, no tenía la intención de causar el daño. Y los estados de inconsciencia, como se lo va a explicar el doctor, es quizá cuando la persona actúa con movimientos de instintos como el sonambulismo, el hipnotismo, que sí hay materialización de movimientos materiales, pero no existe la conciencia, o sea, la voluntad, el pleno conocimiento de hacer un daño. Yo lo único que les pido, por favor, que le tomen amor a este curso, porque a partir de ahorita el curso se pone muy interesante, muy bonito. Y al ver cada uno de los elementos que el doctor le va a explicar, se va a empezar por la acción. No es que la acción sea el elemento más importante, sino así la doctrina lo tiene señalado, igual que el Código Penal, porque de ahí se parte para la tipicidad. La tipicidad es cuando el delito está contemplado en la ley, principio de legalidad. Yo lo único que quiero resumir antes que el doctor nos ingrese aquí es que las acciones penalmente relevantes para el derecho penal son únicamente las realizadas por personas humanas, o sea, las conductas humanas. Pónganse ustedes que hay dos guardianes en una garita y uno de los dos deja un rifle en una mesa y por alguna circunstancia el rifle resbala y hiera en el pie a la otra persona. Los objetos inanimados, esas acciones están fuera del derecho penal. Al igual, mis estimados, cuando nosotros hablamos de alguien alguien lleva 2 caballos a un pastizal y el caballo se asusta y empieza a regresar a su potrero y en el camino pasa, como se dice coloquialmente, llevándose corbata a alguien, embistiéndolo, ¿verdad? ¿El caballo tendrá responsabilidad penal? No, el caballo no. El dueño quizás tenga daños civiles o cuestiones, pero delitos solamente las personas. Por eso es que vamos a quedar claros que la única acción típica es de los seres humanos. Ahí ya tenemos al doctor de Mata en la área. Solo les quiero recordar, compañeros, que utilicen su agenda, por favor. Me los van a ir marcando por los artículos que el doctor les va diciendo. Y al final las perforan, les ponen un folder blanco y las rotulan y ahí tienen otra subida de estudios. Gracias, doctor. Ya leí las instrucciones allá a los compañeros de suyo, doctor. Muchas gracias, señor Hernández. Estimados compañeros, compañeras, vamos a continuar con la exposición que dejamos pendiente en la sesión anterior. Estábamos hablando de la construcción de lo que denominamos delito. En la sesión anterior planteamos las diferentes concepciones que se dieron desde la escuela clásica, la escuela positiva, los criterios legalistas, sociológicos, naturalistas para definir el delito, hasta que llegamos, les decía, a las terceras escuelas. Dentro de ellas, la escuela técnica jurídica, que finalmente hace una descripción de lo que debe entenderse como delito, de la definición muy acabada que en ese momento hacía la escuela técnica jurídica alemana, pues se derivaron los elementos positivos y negativos del delito
que dejamos planteadas en la sesión anterior y que vamos a principiar a explicar en la sesión de hoy. Si ustedes recuerdan la definición pues, que en ese momento hizo la Escuela Técnica Jurídica, decía que el delito era una conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable y punible. Esa fue la gran definición que en ese momento pues planteó la Escuela Técnica Jurídica. De esa definición, conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable y punible, se derivaron los elementos positivos y elementos negativos del delito, que dejamos descritos en la sesión anterior. Dentro de los elementos positivos se encuentran todos aquellos que de alguna manera contribuyen en la construcción del delito, hacen que el delito sea tal delito. Contrario sensu, cuando aparecen o van apareciendo los elementos negativos, empieza a desaparecer la construcción delictiva y en todo caso empieza a desvanecerse o a desaparecer la responsabilidad penal de los sujetos activos del mismo. En ese orden de ideas, entonces, tenemos que el primer elemento positivo del delito que dejamos plasmado era la acción o conducta humana delictiva. Es importante advertir que cuando se habla de la acción o conducta humana delictiva, estamos hablando del primer elemento positivo del delito. No estoy diciendo el más importante. En un momento dado hubo una discusión sobre si el elemento más importante de la conducta de la construcción del delito era la acción o conducta humana. Y esta discusión pues cayó por su propio peso. La verdad es que si bien es cierto, si es el primer elemento, no es el más importante. Todos tienen la misma importancia. Les comentaba a los compañeros en la sección anterior que es como ponerse a discutir coloquialmente cuál es el órgano más importante del cuerpo humano. Y entonces van a ver ustedes que hay muchas acepciones. Algunos le dirán, no, el órgano más importante del cuerpo humano es el corazón. Imagínense un cuerpo humano sin corazón, pues no existe, no tendría razón, no hay vida. Y otro le diría, no, pero no es el corazón, es el cerebro. Imagínense a alguien que no tenga cerebro. Entonces, y otro diría, y empieza una discusión tan coloquial de esas. La verdad es que el cuerpo humano es una unidad. Y como unidad, todos los órganos son importantes. Podría tener corazón y cerebro, pero si no tiene estómago, por ejemplo, ¿qué pasaría? Entonces, esta manera de ejemplificar esa bizantina discusión que algunas veces se hacía pues cuando éramos niños del cuerpo humano, es la que muchas veces también se hace en el delito. Es decir, ¿cuál es el elemento más importante? No, todos son importantes, todos juegan un papel particularmente importante. Lo que sí es cierto es que la acción o conducta humana es el primero. Es decir, todos son importantes, pero el primero es una acción o conducta humana. ¿Por qué? Porque de ahí obviamente depende el análisis de todo lo demás. Es importante advertir que el hecho de decir que la acción o conducta humana es el primer elemento positivo del delito, también no siempre fue así. Es decir, en un momento determinado en la historia de
de las ideas penales, en la evolución histórica de las ideas penales, por ejemplo, se consideró imputar responsabilidad penal a los animales, por ejemplo. Es decir, la conducta animal podría ser delictiva, podría imputarse responsabilidad penal a un ser viviente, un caballo, a un perro, qué sé yo. Es decir, hoy eso nos da risa. Es decir, pero ¿cómo puede ser? Sí, en un momento dado, pues vean ustedes los libros de el doctor Luis Jiménez de Azúa, eminente profesor de Derecho Penal español en la Complutense, decía, había abogados especialistas en la defensa de las bestias, porque se imputaba responsabilidad penal a los animales. Pero dejen eso. Aún anteriormente se imputó responsabilidad penal a las cosas inanimadas, Cuando un fusil se caía en un cuartel y el fusil al caerse se disparaba y lesionaba o mataba a un soldado, el fusil era arrestado, dice Luis Jiménez de Azul. O sea, lo que quiero decirles es que ha habido una evolución. Hoy día no se puede imputar responsabilidad penal ni a los animales, ni mucho menos a las cosas inanimadas. La responsabilidad penal es única y exclusivamente de los humanos. Entonces el primer elemento es la acción o conducta humana. Ahora bien, ese primer elemento positivo del delito, acción o conducta humana, para que sea considerado como tal, dice la doctrina, debe estar precedido por la voluntad. Una acción o conducta humana voluntaria de parte del sujeto activo. Debe haber voluntad, pero no solo voluntad, dicen algunos. Debe haber conciencia, plena voluntad y conciencia de que está actuando dentro del uso de sus facultades volitivas para cometer esa acción o conducta humana que va a resultar delictiva. De tal manera, por supuesto, que esa acción o conducta humana entonces tiene que ser voluntaria y consciente. Pero es importante advertir que la acción también puede conllevar una acción pasiva, que es lo que denominamos omisión. O sea, se puede cometer un delito haciendo algo que no debe de hacerse. Es una acción. Pero se puede cometer un delito dejando de hacer algo que debería hacerse. Y eso se llama omisión. Tanto la acción como la omisión deben estar precedidas por la voluntad, por la conciencia del sujeto. De tal manera, pues, que tanto la acción o la omisión podrían en un momento determinado principiar la construcción de la figura delictiva, siempre y cuando haya una relación para el Código Penal de Guatemala de causalidad entre el acto que realiza, el acto que realiza o la omisión del acto que no realiza y la conducta, el resultado producido. Es una crítica pues que se ha hecho pues por lo antiguo de nuestro Código Penal, que es causalista, o sea, basado en la teoría de la relación de causalidad entre el acto u omisión y el resultado producido. Pero eso lo podemos advertir en el artículo 10. Si vemos el artículo 10, dice la relación de causalidad. Es la relación de causalidad y dice: los hechos previstos en las figuras delictivas de este código serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos.
conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso o cuando la ley expresamente lo establece como consecuencia de determinada conducta. De tal manera que si ustedes hacen un análisis del artículo 10, que es la relación de causalidad, hay una exigencia desde el punto de vista legal entre que la acción o falta, la acción u omisión deben ser conscientes y voluntarias para producir un resultado. Esta teoría causalista en su momento fue superada por la teoría finalista. Y las teorías finalistas sostenían que toda conducta humana, ya sea por acción o omisión, siempre van a producir un resultado. De tal manera que si el sujeto tiene la posibilidad de prever que no se produzca ese resultado y no lo hace, sería responsable del mismo. En ese orden de ideas, desde el punto de vista de la teoría finalista, se discute incluso que la acción o omisión podrían ser en un momento dado involuntarias. Oigan esto, involuntarias, incluso inconscientes, es decir, que no la quieran hacer. Y pone como ejemplo en la doctrina del maquinista, un señor que era un maquinista que trabajaba pues en la estación ferroviaria y que fue invitado a una fiesta de 15 años de una su ahijada. Un mes antes le llega la invitación del día de la celebración. Él discute, platica con su esposa sobre la posibilidad de ir o no ir porque él tenía turno otro día a las 6 de la mañana. Finalmente, deciden ir a la fiesta, a los 15 años, pero no ir a la fiesta. Pero estando en la misa de los 15 años, el compadre lo convence de que vayan a cenar por lo menos. Entonces él llega y la verdad es que se queda en la fiesta. Y después de tomarse unos cuantos tragos, se queda en la fiesta. Y cuando se da cuenta ya es más de medianoche. Llega a su casa demasiado tarde, como es muy tarde y es lejos donde tenía la estación del ferrocarril, ya no duerme, se va a bañar, se cambia y a las 6 de la mañana estaba tomando el turno. Y cuando eran las 11 de la mañana de ese día domingo, con una época de mucho calor, él empezó a cabecear, a querer dormir. Y se levantaba, iba al baño y no quería a echarse agua en la cara porque no quería dormirse. Luego, oigan, dice, involuntariamente se quedó dormido. Involuntariamente se quedó dormido. Y cuando se dio cuenta, eran más de las 11, que tenía que hacer un cambio de vías y al no hacerlas chocaron 2 trenes. Es decir, vean la conducta de él y se discute y dice, es una conducta humana que no fue voluntaria. Él no quería que chocaran los trenes. Él no quería dormirse. Involuntariamente se durmió. Sí, pero de acuerdo a la posición que toman los finalistas, dicen, no, él es responsable, aun y cuando no quería, y aun y cuando lo ha hecho sin querer. O sea, ¿por qué? Porque tuvo la probabilidad y la posibilidad de prever ese resultado y no lo hizo. Es decir, la invitación llegó 30 días antes. Él pudo no haber ido a la reunión, a la fiesta. Pudo no desvelarse. En otro caso, pudo haber ido ahí, pero no ir al trabajo, que en todo caso era mejor. O pudo haber cambiado el turno como lo había hecho otras veces, etcétera, etcétera. Lo que quiero decirles es la discusión que se hace respecto de la acción o conducta humana desde el punto de vista de la teoría finalista. En todo caso, si se hace un análisis stricto sensu de los finalistas y los causalistas, plantea nuestro código, lo cierto es que debe haber, obviamente, la posibilidad de voluntad y conciencia
en esa conducta, en la conducta subyacente del sujeto activo. ¿Y qué pasa cuando no hay voluntad y conciencia? ¿Qué pasa cuando el sujeto no actúa voluntaria o conscientemente desde el punto de vista causalista? Bueno, es cuando en nuestro código podemos ejemplificarlo con lo que el artículo 25, inciso 2, plantea como fuerza exterior, y dice: ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible, directamente empleada sobre él. Y esto es una causa de inculpabilidad. Y vean, esto consolida lo que es el elemento negativo de la acción o conducta humana. El elemento negativo, ¿cuál es? La falta de acción, la ausencia de acción. El elemento positivo es la acción o conducta humana, consciente y voluntaria. Pero el elemento negativo es la ausencia de acción o conducta humana consciente y voluntaria. En este caso, esa falta de acción o conducta humana, esa ausencia de acción, podría identificarse como una causa de inculpabilidad del artículo 25, numeral 2 del Código, cuando habla de fuerza exterior. Ejecutar el hecho, dice, son causas de inculpabilidad, o sea que no hay culpabilidad. Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. Y se ponían, recuerdo yo hace muchos años, de manera muy coloquial, un ejemplo en la cátedra presencial. Decían: el sujeto que quiere comprar un par de zapatos y que va en aquel tiempo, era solo la Sexta Avenida, el comercio principal en Guatemala. Decía, va a ver vitrinas. Está viendo una vitrina de calzado para ver qué zapato le gusta, cuando otro sujeto pasa y lo empuja de tal manera que rompe la vitrina y cae sobre los zapatos. Al romper la vitrina y caer sobre los zapatos, el agente de seguridad del almacén lo detuvo. Dice: mire usted lo que hizo, pues ahora tiene que pagar esto. Pues no, le dijo: yo no tengo nada que ver. Pero ¿cómo que no? Si usted... No, pero es que a mí me empujaron. Oigan esto, es él coloquialmente hablando. A mí me empujaron, no sé quién, rompió el vidrio que hay aquí. Ah, no, pero es que usted que está aquí, usted tiene que pagar. No, yo no pago nada. Y lo detuvieron. Si ustedes hacen un análisis del primer elemento positivo del delito, la acción o conducta humana consciente y voluntaria, ahí lo que se da es la ausencia, o podríamos alegar, por ejemplo, la defensa, la ausencia de conducta humana delictiva, consciente y voluntaria, la falta de acción. Y eso justificado con una causa de inculpabilidad de fuerza exterior. Oigan esto, hoy sí, ya pensando en ese ejemplo, vean lo que dice: ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible, directamente empleada sobre él. Es decir, él actuó como un instrumento de otra persona, de quien lo empujó. Entonces, realmente para él podría alegarse la fuerza exterior como una causa de inculpabilidad, y con esto vendría a evidenciarse que no existe de parte de él el primer elemento, la acción o conducta humana delictiva, consciente y voluntaria, porque él obviamente fue violentado. Es decir, vean entonces cómo en términos generales y muy concretos, cómo funciona el primer elemento, la acción o falta de acción. Es decir,
Desde ese particular punto de vista, entonces, advertimos que la acción como elemento positivo del delito es un comportamiento, pues, derivado de la voluntad. Y la voluntad, pues, no solo desde el punto de vista causal, sino finalista, implica una finalidad. El contenido de la voluntad es siempre algo que se quiere alcanzar, es decir, un fin. De tal manera que la acción o conducta humana, que también puede ser una omisión, ya lo vimos, tiene que estar precedida de la voluntad y la conciencia, aun y cuando se hace un análisis finalista, en casos concretos y determinados podría estar en duda, como en el ejemplo del maquinista de ferrocarril, de líneas de ferrocarril que les contaba. Vean ustedes entonces, esto es el primer elemento positivo del delito, que incluso nos lleva a una clasificación delictiva. Hay delitos de acción, es decir, que se realizando una conducta. Delitos de acción es el que hace algo que no debe de hacer. Pero hay delitos de omisión, el que deja de hacer algo que sí debe de hacer, que no presta auxilio a un niño menor de 5 años que está jugando en la vía férrea, por ejemplo, solo pasa y lo saluda. Aun y cuando no pase el tren ese día y no le pase nada al niño, hay un delito de omisión. Omitió una conducta, quitar al niño de ahí. Es un delito de peligro, entonces se sanciona como tal. Entonces hay delitos de acción por hacer algo que no debe hacerse, hay delitos de omisión, dejar de hacer algo que debía hacerse, y hay delitos de comisión por omisión. Se cometen por omitir algo. Una madre, por ejemplo, que le da muerte a su hijo de 8 meses o 1 año, o por no darle alimentos que él por sí solo no se puede proveer, por ejemplo. Podría ser un delito de parricidio de comisión por omisión. Se comete por omitir una conducta. Ella le tiene que dar, amamantar a su hijo de 6 meses, porque él no lo puede hacer solo. Es decir, al no hacerlo hay un delito de comisión por omisión. Y hay delitos, como les decía, de simple actividad. Sencillamente, pues, por no realizar una actividad aunque no se produzca un resultado. Todo esto tiene que ver con el primer elemento, que es la acción, elemento positivo, y el elemento negativo es la falta de acción. Pero inmediatamente pasamos al segundo elemento positivo. Esta acción o conducta humana delictiva, fíjense bien, para que pueda ser delictiva tiene que ser típica. Y llegamos al segundo elemento positivo del delito, la tipicidad. ¿Qué es tipicidad? La tipicidad se deriva del tipo penal, pues. ¿Y qué es un tipo penal? Tipo penal es la abstracta descripción que hace el legislador de una conducta reprochable y punible. Ese es el tipo penal. Si ustedes ven, por ejemplo, el tipo penal del artículo 123, que es el del homicidio. Vamos a ver. Vean, en el homicidio dice: homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a una persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Esto que acabo de leer se llama tipo penal. Tipo penal, es un tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? Es la abstracta descripción que hace el legislador de una conducta punible. Ese es el tipo. ¿Y qué es tipificar? Tipificar es encuadrar la conducta
del sujeto activo al molde abstracto que describe la ley como delito. Si Juan da muerte a Pedro, el juez o el fiscal que investiga la causa, lo que hace es un proceso mental con el objeto de encuadrar la conducta humana de este sujeto al molde abstracto que describe la ley como delito. Y si encuadra, como en este caso, Juan da muerte a Pedro, vamos a ver que encuadra, entonces decimos que el caso es típico, porque encuadra. Entonces ahí está el segundo elemento positivo del delito. El primero es la acción o conducta humana, pero esa acción o conducta humana necesariamente, obligadamente tiene que ser típica. ¿Qué quiere decir que tiene que ser típica? Que tiene que haber un tipo penal que la contenga para que el fiscal o el juez puedan encuadrar esa conducta al molde abstracto que describe la ley como delito. Pero ¿qué pasa si se le denuncia al fiscal, al Ministerio Público, que es constitucionalmente el encargado de la investigación, se le denuncia a la comisión de un hecho? Pero el fiscal advierte que ese hecho no tiene un tipo penal, o sea, esa conducta que se le está denunciando no es típica, porque no hay un tipo penal que la contenga. Si no hay un tipo penal que la contenga, entonces aparece el elemento negativo de la tipicidad. Y el elemento negativo de la tipicidad es la falta de tipo o la ausencia de tipo o la ausencia de tipicidad. Es decir, si no hay tipo que lo contenga, no hay delito. Si hay ausencia de tipo, no hay delito. Ve la conducta y dice, bueno, esta conducta no es delictiva. Por ejemplo, si se tratara, digamos, de un suicidio, y lo digo porque se parece a homicidio. El homicidio está tipificado, hay un tipo, pero no hay un tipo que contemple que el suicidio sea delito, por ejemplo. Pero se parece, es que es prácticamente parecido porque en uno se da muerte a otra persona y en el otro se da muerte el mismo. No, pero ojo, de acuerdo al artículo 1, principio de legalidad, y al artículo 7, exclusión de analogía, no se puede analógicamente inventarse o tratar de encuadrar una conducta si no hay un tipo penal que la contenga claramente establecido. No es que se parece, pero es que casi le da. No, eso es lo que los abogados, ese caso está jalado, dice la terminología pues coloquial de los abogados, ¿no? Jalado, dice, pues no, eso, o sea, no es, pues lo están jalando, no tiene un tipo claro que lo contenga. Entonces vean ustedes, la conducta humana tiene que ser típica. La tipicidad es el segundo elemento positivo del delito. Si no hay conducta humana que sea típica, aparece el elemento negativo. ¿Cuál es? Ausencia de tipo, ausencia de tipicidad. Si hay ausencia de tipo o ausencia de tipicidad, sencillamente no hay conducta delictiva. ¿Por qué? Porque está prohibida la analogía. Está prohibida la analogía. Eso estamos claros. De acuerdo al artículo 1, principio de legalidad, y artículo 7, exclusión de analogía está prohibida. Por analogía, dice el artículo 7, pues y eso y lo hemos comentado ya varias veces, no pueden los jueces pues tipificar pues delitos ni penas. Exclusión de analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Está claro. Es el artículo 7 y obviamente el artículo 1. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas, porque es ley anterior a su perpetración.
Es decir, de acuerdo a esto, pues esto es el fundamento tanto para la tipicidad como para la ausencia de tipo. De tal manera que con esto hemos visto, hemos analizado los dos primeros elementos positivos y negativos del delito. Primer elemento, una conducta humana que tiene que ser voluntaria, pues sea la voluntad de la conciencia, pero esa conducta humana tiene que ser típica, es decir, tiene que haber un tipo que la contenga. De no haber conducta humana típica, hay ausencia de tipo y desaparece el delito. De no haber acción, hay ausencia de acción y tampoco hay delito. Vean entonces la correlación que hay entre elemento positivo y negativo. Muy bien, con esto estamos concluyendo nuestra exposición de hoy, estimados compañeros y compañeras. Hemos hablado sobre la acción o conducta humana, sobre la ausencia de tipo, sobre la tipicidad y la ausencia de tipicidad. Entonces continuamos el próximo día desarrollando los elementos positivos y negativos del delito con su respectivo fundamento legal. Que pasen feliz noche, que estén muy bien y muchas gracias por su atención. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, doctor. Buenas noches. Va acrecentando la carga académica, son más. Entonces, estos son los anuncios parroquiales que por mi parte tengo. El licenciado Guillermo Hernández en su momento